Pues vamos a proseguir con el culto del día de hoy. En este momento tenemos hoy el gusto de estar nuevamente aquí en este recinto para escuchar de la santa y prodigiosa palabra de nuestro Señor. Y pues les doy la más cordial bienvenida a todos los que estamos aquí. El Espíritu Santo nos da la más cordial bienvenida a un lugar en donde se manifiesta en nuestras vidas, en nuestros corazones, y también aquellos que nos ven por línea, ahí todos los que estén en vivo y también los que nos vean en la repetición, sean muy bienvenidos. Y pues más que nada es importantísimo que todos los que estemos escuchando este mensaje, ya sea por vía presencial o por vía internet, pongamos mucha atención. La verdad es que ahorita con la tecnología pues no importa si estamos lejos, pero lo que sí es importante es que estemos atentos, porque de nada sirve que estuviéramos aquí presencialmente si no estamos atentos. De nada sirve si compramos la mejor computadora del mundo y estamos ahí viendo una predicación del Evangelio si no estamos atentos. De nada sirve. Aquí lo más importante es que pongamos mucha atención en lo que el Señor nos dice. Y pues bueno, vamos a proseguir con el Evangelio de Juan en el capítulo 11, verso 45, y nuestra predicación del día de hoy tiene por título El Cordero Pascual. Precisamente como hace 8 días lo dijimos, a pesar de que nuestra predicación expositiva pues siguió caminando conforme a cada semana hemos estado viendo el Evangelio de Juan, el Señor nos permitió tener ciertas coincidencias para hablar de los días que mundialmente se festejan. Ahorita precisamente se acaba de festejar esta última semana que se le llama la Semana de Pascua, y como les dije, pues el día de hoy vamos a hablar referente a lo que es la Pascua, y de hecho al final de la predicación pues vamos a celebrar la Cena del Señor también. Así que los que estén viéndonos por internet, ahí sería bueno que preparen a lo mejor algún vasito les iba a decir de vino, pero no, mejor no, porque se vayan a propasar. Un vasito de jugo de uva, unas galletitas, porque al final vamos a celebrar la Cena del Señor. Entonces, aunque ustedes estén desde sus casas por medio del internet, también pueden participar de este rito que es de los únicos ritos que nuestro Señor Jesús nos dejó a los cristianos en el nuevo pacto, y es un rito muy elemental, no salvífico, pero sí es un rito en donde mostramos cierta obediencia que le tenemos a nuestro Señor, y sobre todo que, como lo dice la palabra, conmemoramos precisamente la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Conmemoramos precisamente la Pascua del nuevo pacto, que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero bueno, aquí en Juan 11:45 la palabra de nuestro Señor dice así: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar
en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región y buscaban a aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestara para que le prendiesen. Señor Padre Todopoderoso, en esta tarde, como todas las tardes de los domingos, nos hemos reunido, Señor, invocando el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para comprender tu palabra y para poder tener, Señor, esa verdadera purificación que tu Espíritu Santo nos da, para que cada uno de nosotros estemos limpios delante de ti, mi Señor. Y aquí delante de ti también te rogamos, te pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús, que te apoderes completamente de nuestra atención, Señor, para que seas tú en nosotros y nosotros en ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues aquí, como les digo, pues por pura diosidencia, el Señor nos está hablando de un tema del cual se ha estado hablando en estos últimos días. A lo mejor aquí no lo estamos viendo de una manera totalmente directa de lo que fue la pasión de Cristo, de lo que fueron los momentos pascuales, ¿verdad?, que se vivió hace 2000 años, pero sí de una manera indirecta estamos yendo al corazón de lo que es realmente la Pascua. Entonces hay que poner mucha atención, porque el Señor nos va a hablar el día de hoy y nos va a enseñar nuevamente lo que es este tema. Por principio de cuentas, necesitamos entender que todo esto que se estaba viviendo en aquel entonces fue un paralelismo a todo lo que se iba a vivir, precisamente, más bien a todo lo que se había ya vivido en la Pascua de los judíos, cuando salieron avantes de la plaga en la nación de Egipto. Aquí precisamente se estaba viviendo un paralelismo a lo que sucedió siglos antes de que nuestro Señor Jesucristo hubiera resucitado a Lázaro y estuviera aconteciendo todo lo que hemos estado viendo. Sabemos que los judíos, cada que van a llevar a un sacrificio al cordero, a inmolar alguno de los corderos para el perdón de los pecados del pueblo, siempre hay una preparación. O sea, no es simplemente como lo hacemos, ¿verdad?, aquí en el occidente, de que vamos y si queremos hacer el ritual de la barbacoa, ¿verdad?, que nos gusta mucho a los mexicanos, nada más vamos, ya sea que algunos compran el borreguito y lo llevan a cocinar y tan tan. Algunos que somos más prácticos, pues simplemente vamos y compramos tantos kilos de barbacoa y ya nos ponemos a comer ese rico corderito. Pero los judíos no lo hacían de esa manera. Los judíos tenían toda una preparación tremenda. En el momento incluso cuando hacían la inmolación o el sacrificio, porque eso es lo que quiere decir inmolado, pues es el cordero inmolado, es el cordero sacrificado. En el momento en que sacrificaban alguno de los corderos para presentarlo en ofrenda delante de Dios, ellos hacían todo un ritual en el cual incluso primero sacaban la sangre del cordero en algunos recipientes, y esa sangre se la pasaban de sacerdote en sacerdote, porque de esa manera ellos en ese ritual pues iban dando a entender que se iban purificando a través de la sangre de ese cordero, de tal manera que llegaba al último de los sacerdotes
el cual rociaba la sangre en el lugar en donde se iba a hacer una fogata, el asado, por así decirlo, del cordero, y ahí se rociaba también la sangre. Entonces era todo un ritual para preparar el sacrificio del cordero. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque todo lo que hemos estado viendo en estas semanas, hagan de cuenta que era un preparativo que nuestro Señor Jesucristo estaba llevando a cabo para el momento específico de la Pascua. Hace 8 días precisamente vimos ese paralelismo de lo que fue la muerte y la resurrección de Lázaro y lo que fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en donde tú y yo nos identificamos claramente con la muerte de Lázaro sobre todo, pero a final de cuentas también con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Lázaro resucitó, nuestro Señor Jesucristo resucitó, y nosotros también vamos a resucitar. Gloria al Rey de Reyes. Entonces, aquí vamos a hacer la exégesis de nuestra cita que acabamos de leer. Vemos que en Juan 11:45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Bueno, hace 8 días vimos precisamente que nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro, humanamente el milagro más sorprendente, ¿verdad?, del Evangelio. Resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y algunos, como dice aquí, o muchos, creyeron en él. Pero como lo sabemos tú y yo, no tanto por el simple hecho de que haya habido esa señal milagrosa que nuestro Señor Jesucristo hizo, sino porque ese fue, como decimos por acá, la gotita que derramó el vaso para que esas personas ya cayeran a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya tenía predestinados a todos y cada uno de los que iban a ser parte del redil de Jesucristo, parte del rebaño escogido, de ese remanente que nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo ya tenía predestinado. Así como tú y yo estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. A lo mejor de repente por algo fue que nosotros nos rendimos a los pies de Cristo, pero porque nuestro corazón ya le pertenecía al Señor. Él ya nos había escogido. Entonces, como se los he dicho y como lo vimos la semana pasada, no es tanto el milagro para que la gente se convenza, o que más bien la gente pueda creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que han llegado a ver milagros, incluso en sus vidas, no se han rendido a los pies de Cristo, no han nacido de nuevo. Incluso gente que va a la iglesia y que cada 8 días reciben a lo mejor un milagro aparentemente en esa congregación donde están, a lo mejor llegan a ser sanos de alguna enfermedad. Yo he conocido muchas personas que Dios los ha sanado incluso del cáncer, y sin embargo están totalmente alejados de Dios. Algunos religiosamente se congregan, algunos religiosamente hacen ritos, pero no son nacidos de nuevo. Entonces, los milagros, el que tú veas un milagro, eso no es garantía de que eso te va a dar la salvación. Nuestro Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, Él ya escogió a los que habríamos de ser salvos. Entonces, pero aquí, esto fue la gotita que derramó el vaso para que algunos de ellos, para que muchos de ellos creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí hubo otro grupo, como siempre toda la vida, va a haber grupos que rivalicen con las ideas del otro grupo. Entonces aquí vemos que dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Las virtudes de Dios pueden ser un refrigerio para algunos o una frustración para otros. Aquí vemos esos dos grupos de personas que pueden ser antagónicos en la vida actual. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser de aquellos
que ya sea porque pasó la mosca, creímos que Jesucristo era nuestro Señor. Hay otros grupos, como ahorita lo acabo de nombrar, que a pesar de que ven grandes milagros, de que tienen muchas veces la evidencia de que nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en sus vidas, pero no creen, sino todo lo contrario, empiezan a tener una serie de situaciones en contra de lo que es la voluntad de Dios. Para muchos, cuando nosotros simplemente, a mí en lo personal y sobre todo desde que pasamos esa situación de lo del COVID, cada que yo amanezco le digo al Señor: gracias, Padre, porque puedo respirar. Y yo sé que algunos de los que están aquí hacen lo mismo. Gracias, Señor, porque a lo mejor hay veces que uno no se percata de lo importante que es poder respirar. No simplemente de que el Señor nos regale el oxígeno, ¿verdad? Un oxígeno que es mucho más valioso que el oxígeno artificial, y sin embargo el Señor nos lo regala. Y la verdad es que a lo mejor antes yo, por lo pronto yo, no me había percatado de esas misericordias de Dios. Entonces yo despierto cada mañana y lo primerito que hago es decirle: Señor, gracias, porque hoy pude respirar nuevamente. Gracias porque nos das el oxígeno necesario. Gracias porque volteo y puedo ver a mi familia. Entonces, para un verdadero creyente, cualquier cosa, incluso cuando algo te sale mal, también le das gracias al Señor. Señor, gracias porque esto me salió mal, pero también me estás dando la oportunidad de rectificar en las cosas que me hayan salido mal. Pero hay personas que solamente andan buscando cualquier detallito para criticar la obra de Dios. ¿Y en qué puedes criticar la obra de Dios? No solamente en una cuestión sobrenatural como aquí lo estábamos viendo, sino la obra de Dios simplemente es esta. Ahorita cada uno de nosotros nos encontramos en la obra de Dios. La obra de Dios es su iglesia, es la congregación de los santos, es el cuerpo de Cristo, esa es la obra de Dios. Y sin embargo hay gente que por cualquier tontería dejan de congregarse. Por cualquier tontería se alejan de la palabra de Dios. Por cualquier tontería dejan de creer en lo que la Sagrada Escritura dice. Por cualquier tontería, por cualquier incomodidad que puedan llegar a tener de su congregación, dejan de asistir. Ahora, como se los he dicho en algunas ocasiones, esto de que la pandemia hizo que la tecnología se empezara a agudizar mucho dentro de las congregaciones cristianas, ahora tuvo unas consecuencias trágicas para algunos, en donde ya no quieren ir físicamente a las iglesias, ya prefieren estar viendo las predicaciones por internet. Y a lo mejor algunos que nos están viendo ahorita les está cayendo ahí un coscorrón, algunos no, ¿verdad? Como el hermano Martín, que él ya me explicó, yo lo estuve exhortando a que se fuera a congregar a una iglesia allá en Ciudad Juárez, pero él mismo me platicó la situación. No tienen cerca ningún lugar y peor tantito, no hay lugares cerca donde haya una sana doctrina. Entonces le dije: adelante, hermano, puedes congregarte cibernéticamente con nosotros, pero porque ahí sí hay razones de peso. Sin embargo, hay muchas personas que tienen a sus iglesias bien cerquitas, a los ministerios de donde se alimentan, pero ya no quieren tener la incomodidad de salir de su casa para estar escuchando la palabra de Dios. Y eso es algo terrible, eso es algo parecido a lo que estaba sucediendo en estos momentos. Algunos tuvieron toda la virtud, porque también eso es una virtud, de abrazar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo en esos momentos para creer en Él. Pero otro grupo de personas salieron corriendo, ya me los imagino, bien chismositos. ¿Por qué? Porque como sabían que los fariseos querían acabar con Jesús, fueron luego a pasar el chisme a los fariseos de que Jesús andaba haciendo de las suyas, ¿verdad? O sea, ¿cuáles eran de las suyas? Pues sanando a los enfermos,
resucitando a los muertos. Pero bueno, desafortunadamente eso sigue pasando en la actualidad. Proseguimos con el verso 47 y 48 que dicen así: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Fíjense lo que les importaba a estos hombres. O sea, vean nada más, o sea, ¿cómo puede ser posible? Ellos mismos afirmaban lo que estaba sucediendo. Ellos mismos se habían percatado de la cantidad de señales que Jesucristo estaba haciendo en la nación de Israel. Delante de los ojos de todas esas personas, nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo muchas señales verdaderamente prodigiosas, verdaderamente mesiánicas. Y entiendan algo con lo que les acabo de decir. Cuando digo verdaderamente mesiánicas es porque, no sé si ustedes sepan, pero hay muchos que hacen milagros, entre comillas milagros, o aparentes milagros. Puedes llegar a ver la fe de muchas personas en un objeto o en un ídolo o un fetiche, y de repente hace un milagro, aparentemente un milagro. Bueno, no es aparentemente, porque sí son milagros. Más bien lo que es aparente es que puedan venir de parte de Dios. Son milagros, pero que no vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque definitivamente el diablo es un imitador. Él trata de imitar muchas de las cosas que nuestro Señor Jesucristo hace. Sin embargo, hay personas como ahorita, no sé si vieron en las noticias o en algunos videos que andan corriendo por allí, en donde un supuesto judío acaba de resucitar y a ese le dicen que ese es el verdadero Mesías. O sea, desconociendo a nuestro Señor Jesús, el verdadero Mesías. Ustedes saben que, como lo dice la misma palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Todos esos israelitas de hace 2000 años lo que hicieron fue ver la manera de crucificar a nuestro Señor Jesús, en vez de decir: este es el Mesías, a pesar de todas estas señales prodigiosas que nuestro Señor Jesucristo estuvo haciendo. No le creyeron. Y sin embargo, ahorita un gran grupo de judíos en el pleno siglo XXI, en donde inmediatamente corroboraron que todas las cosas que está haciendo ese supuesto Mesías son falsas. Ese nombre con el cual anda esta persona ahí diciendo que él es el Mesías, ni siquiera es el nombre verdadero, porque la persona que tenía ese nombre, esa persona sí realmente está muerta y nunca resucitó. O sea, están haciendo una serie de cosas estas personas que son aberrantes delante de los ojos de Dios y delante de todos los que realmente conocemos la verdad. Hay otro supuesto Mesías también en Australia, que se dice que él es Jesucristo y su novia es María Magdalena. O sea, vean nada más la serie de aberraciones que la gente llega a creer y no quieren creer en la verdad del Evangelio de Jesús. Así es lo que estaba sucediendo con todo este tipo de personas. Estaban viendo la cantidad de señales prodigiosas, la cantidad de señales mesiánicas. Nuestro Señor Jesús hizo por lo menos esas 3 señales que ellos religiosamente sabían que tenía que tener el Mesías. Las hizo una y otra vez, y sin embargo no querían creer en él. Sí creían en las señales, porque a final de cuentas ellos mismos lo están confesando, pero no querían creer en él, no querían hacerse sus discípulos, no querían rendirse a los pies de Jesucristo. No, más bien lo que querían era estar saboteando todo lo que el Señor hacía. El espíritu religioso, a pesar de ver las señales que Dios puede mostrar, buscará la manera de sabotear
todo indicio de deidad. ¿Por qué le pasa esto a ese tipo de personas? Que les pasó en aquel entonces y sigue pasando ahorita. Porque abrazan tanto sus religiones, sus creencias, son tan fanáticos de esas falsas doctrinas que prefieren sabotear todo lo que verdaderamente es real, lo que verdaderamente es divino, lo prefieren sabotear para que sus religiones sigan quedando guardadas, sigan quedando resguardadas ante la verdad. Qué cosa tan más fea. Como esas personas, en alguna ocasión lo he platicado, personas que de plano llegan a decirte, pues sí, la verdad ya vi que la Biblia dice esto, pero yo creo en otras cosas. Como se los he dicho, eso es algo tan herético. El que tú digas ser hijo de Dios, digas ser, yo soy cristiano, soy nacido de nuevo. Sin embargo, si mi pastor dice algo que va en contra de la Biblia, yo le creo más a mi pastor que lo que la Biblia diga. O mi denominación, como dice esto y esto, yo le creo más a mi denominación. Respeto mucho más lo que mi denominación diga a lo que la Biblia diga. Cuando que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, eso mismo que estaba sucediendo en aquel entonces sigue sucediendo, amados. Y espero que ninguno de nosotros de repente caigamos en ese espíritu religioso, porque les voy a decir algo, no estamos exentos, nadie estamos exentos a caer en ese tipo de herejías, en ese tipo de incredulidad que esos fariseos tenían en aquel entonces. Seguimos en Juan 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto, fíjense, escuchen bien lo que aquí va a decir esto. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. O sea, fíjense aquí la escena. Este hombre era un sumo sacerdote. Como en la actualidad, religiosamente hay muchos ministros de culto. Hay muchos lugares, y no voy a decir una religión específica, pero muchos lugares en donde se dicen ser cristianos, ser hijos de Dios, en donde los ministros de culto se ve por su vida personal, se ve por su tipo de doctrina, se ve por sus actitudes que no es un nacido de nuevo. Sin embargo, de repente por ahí empieza a decir cosas que el día de mañana sí se cumplen. Y es más, para muestra, alguien muy conocido, el profeta Nostradamus. Sí, creo que hemos oído hablar todos de Nostradamus. Ese hombre no es un profeta de Dios, no fue un profeta de Dios. Todas esas profecías que él dejó escritas no venían de parte de Dios. Sin embargo, una gran cantidad de sus profecías sí se cumplieron. Otra gran cantidad no se han cumplido ni se cumplirán. Pero así llega a pasar en muchos lugares. Por eso, como ahorita les estoy diciendo, yo a mí cuando llega alguien y me dice: oye pastor, pero es que
tú hablas mal en contra de las imágenes de fulanito, de sultanita, de San Crispín o de quien sea. Dices que Dios está en contra de eso, pero sin embargo, a mí el ídolo fulanito de tal me ha hecho tantos milagros. Y es más, la otra vez hasta hubo una situación que todo el mundo la supo porque hubo una aparición así y asado, y te salen con una serie de rollos, que la mayoría de todos esos rollos son mentiras. Mucha gente empieza a crear una serie de cosas para que la gente ingenua caigan en la trampa del fanatismo. Pero precisamente, como les he comentado a esas personas, mira, una cosa es que a lo mejor si haya cosas sobrenaturales que de repente tú puedas ver en alguna persona, que tú puedas ver algo sobrenatural. Hace un ratito estaba platicando precisamente con un ministro de Dios, un pastor, que me platicaba que él conoció a un hombre que era un borracho, que era mujeriego, que era un clásico machito mexicano. Sin embargo, que andaba haciendo milagros por todos lados, que llegaba y según predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos, que muchos milagros hacía. Y sin embargo era una persona de lo peor. Y la Biblia habla de casos incluso muy extremos, como si supieron de un burrito que dio una profecía a un profeta que le faltaba mucha fe, ¿verdad? ¿Sí han oído de esa historia o no la han oído? Si no, ahí se las dejo de tarea, ¿verdad? La del burro de Balaam. Una mula o un burro, no me acuerdo si era un burrito o era una mulita, lo que sea, habló, y no era perico o cuervo, ¿verdad? Como ahora supe que también los cuervos hablan. Era un burrito, pero Dios puede usar hasta una piedra para decir algo o para profetizar aquello. Y no por eso ya vas a decir, ay, este burrito era el gran profeta. Ya por eso, como él una vez le atinó a algo, entonces yo le voy a creer más a él que lo que la Sagrada Escritura pueda decir. No, amados. Por eso la Biblia dice claramente, la profecía más segura, aquí está, la palabra de Dios. Esa es la profecía más segura. Ahí sí no te vas a meter en broncas de que a lo mejor hubo por ahí emociones o hubo por ahí falsedad. Esta es la verdadera profecía. Sin embargo, en la actualidad mucha gente hace a un lado la sana doctrina por andar siguiendo a esos falsos profetas, porque de repente le atinaron a una cosa, le atinaron a otra, o adivinaron aquello, adivinaron, y no por eso vienen de parte de Dios. Bueno, aquí, como este era un hombre que a final de cuentas tenía un ministerio religioso dentro de los fariseos, pues le vino una palabra. Pero fíjense lo que son las cosas. A pesar de que él profetizó algo tremendo, él estaba profetizando precisamente la Pascua del nuevo pacto. Estaba profetizando que un solo hombre iba a pagar por toda una nación. Sin embargo, ellos quisieron ser la herramienta para que ese hombre pudiera morir en la cruz. O sea, en vez de que dijeran, fíjate, yo mejor quiero estar del lado de los que vamos a ser salvos, porque ese hombre va a pagar por todos nosotros. Pero no, estos hombres andaban totalmente metidos en sus rollos políticos y religiosos, y estaban abrazando más la situación que pudieran tener contra los romanos, de que vinieran y les destruyeran su lugar santo, porque para los religiosos es mucho más importante cualquier objeto sagrado, porque ellos así le llaman, ¿verdad? Ay, esto es sagrado, ¿verdad? Como hace 8 días lo estábamos platicando. Ay, esta palmerita que puse en la puerta de mi casa, esta me va a dar toda la protección que necesito. Y le empiezan a dar valor a todas las cosas que no tienen ningún valor. Lo único que están haciendo es caer en herejías, caer en supersticiones, en idolatría.
Y eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Estaban más preocupados de lo que los romanos pudieran hacerle a su lugar santo y a su nación, a su situación política. Estaban más preocupados de eso que de lo que Dios pudiera hacer en contra de todos esos cuates que no quisieron abrazar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No todos los que dicen la verdad del Evangelio buscan exaltar al Cordero Pascual. O sea, muchos pueden estarte hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero con los fines totalmente ajenos a exaltar a nuestro Señor Jesucristo, al autor y al consumador de la vida. O sea, esas personas religiosas, tú puedes ir a un lugar en donde hasta lo hacen de una manera, ¿verdad?, muy solemne. Dicen, bendito sea el Señor, y empiezan a hacer una serie de cosas así como que de repente parece que, ay, se me hace que esos cuates sí tienen una conexión espiritual con el Creador, ¿verdad? Y la gente que es ingenua, bueno, pues como que se va con la finta. Pero esas personas que aparentan una devoción, ¿verdad?, que hasta se visten de una manera muy especial para hablar de la palabra de Dios y hasta te dicen, a ver, pónganse de pie, vamos a leer la Sagrada Escritura. Y empiezan a hacer una serie de cosas que todos así, los que son ingenuos y que no conocen la palabra de Dios y no conocen el carácter de nuestro Señor Jesucristo, se apantallan y empiezan a seguir a ese tipo de personas, aunque la Biblia diga algo totalmente diferente a lo que ellos están hablando desde el púlpito, o lo que ellos están ejercitando, porque a lo mejor sí desde el púlpito, a ver, vamos a ver la primera lectura y sí leen una parte de la Biblia, o de repente, a ver, vamos al Salmo tal, ¿verdad? O vamos, sí, están leyendo la Biblia. Sin embargo, todo lo que ellos están haciendo es para exaltar su religión, para exaltar su denominación o para exaltarse a ellos mismos, ¿verdad? Empiezan a platicar sus testirollos, como en esos otros lugares, ¿verdad?, donde se la pasan, no, es que miren, yo soy un ejemplo porque hice esto y hice el otro y hice aquello, yo era así, yo era acá y yo. Y entonces, ¿qué están haciendo ellos? Sí, a lo mejor están sacando partes del Evangelio y todo eso, pero en ningún momento están exaltando el nombre de Jesucristo realmente. Se están exaltando a ellos mismos y están tomando la Sagrada Escritura como un anzuelo para que la gente caiga en las redes, pero de aquellas personas, de aquellas religiones, de aquellas falsas doctrinas. Entonces, en eso tenemos que tener muchísimo cuidado, porque eso es parte de lo que aquí se estaba viendo. Aquí este hombre dio una profecía, y una profecía hecha y derecha. Nuestro Señor Jesucristo iba a pagar y como aquí lo dice la Escritura. Es más, vamos a seguir en la Escritura. Juan 11:54 dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Pero anteriormente vimos cómo aquí la Sagrada Escritura dice, no solamente iba a salvar a un pueblo, no solamente iba a salvar a una nación, sino a todos los hijos de Dios que estábamos dispersos en todo el mundo. Y entre ellos estábamos nosotros también. Nosotros no éramos judíos, no estábamos allí, no éramos de la nación de Israel. Sin embargo, el Señor ya nos había predestinado a ti y a mí antes de la fundación del mundo, para que Él, en el momento en que sacrificara toda su sangre, que sacrificara todo lo que sacrificó en aquella cruz, tú y yo pudiéramos ser rescatados, para que de la misma manera que aquel cordero que llegaron a sacrificar todos aquellos judíos para pintar con la sangre del cordero los dinteles de las puertas donde ellos vivían, para que la peste
no los acechara a ellos, no los matara, no tuvieran ese problema de esa pandemia de aquel entonces que hubo en el pueblo de Egipto, de esa misma manera, nuestro Señor Jesucristo iba a ser nuestra Pascua. La palabra Pascua, ¿qué quiere decir? Pasha en el griego. Esa palabra Pasha es precisamente el pasar de largo. Esto yo sé que todos ya lo sabemos, pero cada año me gusta recordar esto porque es algo bien importante. Cuando se habla de la Pascua es precisamente aquel acto que nos cubre, nos protege de aquella enfermedad llamada muerte eterna. Hablando de la Pascua del Cordero inmolado. La Pascua de aquel entonces, el Pashá, era la sangre de ese cordero, un cordero natural, que Dios les dijo que lo mataran para que con su sangre, de esa manera, la peste ya no iba a llegar a la casa de cada uno de los judíos. Entonces, eso es precisamente lo que se iba a celebrar. Por eso dicen, estaba próxima la Pascua. Jesús orquestará siempre su voluntad para beneficio de su pueblo, aunque nadie reconozca sus acciones. O sea, precisamente, amados, aquí nuestro Señor Jesucristo, como les digo, estaba Él haciendo una antología de lo que ya había sucedido en Egipto. Allí en la antesala del éxodo de los judíos, precisamente ocurrió esa situación y todos lo conocemos. Toda la nación de Egipto estaban cayendo bajo las plagas que Dios estaba mandando porque Faraón no quería liberar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo, al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Que el Señor mandó esa, ¿cómo se puede decir? Pues esa indicación a cada uno de los judíos para que en esos momentos solamente los que no fueran pueblo de Dios cayeran en garras de la peste. Pero todo aquel que fuera parte del pueblo de Israel iba a sacrificar ese cordero para que pasara de largo la peste en sus casas. Y por eso es que los judíos hacían ese festejo, o hacen más bien ese festejo de la Pascua. Un festejo que hasta la fecha lo siguen haciendo de una manera como en el antiguo pacto. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dio nuevas indicaciones a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua. O sea, el hecho de que nosotros estemos en Cristo Jesús, eso nos da la oportunidad de que la peste, la muerte eterna, el infierno, la ira de Dios pase de largo. Como lo hemos dicho 1000 veces, no por nuestras obras, sino por la obra del Cordero Pascual. O sea, precisamente el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra Pascua. Ahora, estando nosotros en Cristo Jesús, todo ese tipo de situaciones ya no van a acontecer en nuestra vida. Nosotros podremos tener aquí enfermedades, no como aquellos también que traen unas doctrinas medias espiritualoides, que empezaron a poner una serie de sellos en sus casas que decían: yo me cubro con la sangre de Jesús y la pandemia no llegará a mi casa, y al ratito que ya andaban bien enfermos del COVID, pues muchos decían: híjole, no, pues yo mejor ni quiero ser cristiano, ¿verdad? Porque son bien fanáticos y andan haciendo una serie de rituales, de cosas, y a la mera hora se murieron por el COVID y ellos según estaban cubiertos con la sangre de Jesucristo y todo. No, es que empiezan a confundir lo espiritual con lo natural, empiezan a confundir lo del antiguo pacto con el nuevo pacto, empiezan a confundir lo que es un rito
a lo que es realmente la obediencia, a vivir conforme a la voluntad de Jesucristo y una serie de cosas, ¿verdad?, que tú y yo sabemos. Pero bueno, el chiste es que aquí todo esto fue la antología de lo que había sucedido en el pueblo de Egipto. Y en Juan 11:56 dice: y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué les parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos, que habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestara para que lo aprendieran. O sea, eso es precisamente lo que querían hacer esos fariseos. Querían arrestar a Jesús. ¿Para qué? Para llevarlo a la cruz. Pero ellos ni cuenta se estaban dando que todo lo que estaba sucediendo en esos momentos, todo eso ya había sido orquestado por Dios. Ellos hagan de cuenta que simplemente pues fueron una especie de títeres. Y digo especie porque no eran títeres. El Señor nunca va a usar a ningún ser humano como títere. Aún sea un hijo del diablo, no lo va a usar como títere. Pero muchas veces nosotros mismos somos los que permitimos. Es como, hagan de cuenta, tenía que haber un Judas, ¿verdad? O sea, tenía que haber un Judas que iba a entregar a Jesucristo. Pero ¿qué sucedió? Él, con esa libertad que el Señor nos da de escoger el bien o de escoger el mal, él escogió ser el Judas. ¿Me estoy explicando? O sea, era algo que ya el Señor sabía que iba a ocurrir, pero el Señor le dio a esa persona la oportunidad de ser quien entregara a Jesús, o de ser Pedro, que lo había traicionado, pero se arrepintió de la traición que había hecho con Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Aquí nuestro Señor ya había orquestado toda esa situación. Entonces estos cuates ya estaban, fíjense, estaban preparando al Cordero Pascual. O sea, estaban haciendo los preparativos de cómo tenían que agarrar al corderito, apresarlo, atarlo, para que después lo llevaran al lugar del sacrificio que iba a ser una cruz. Ellos creían, ¿verdad?, que todo lo hacían por cubrir su religión, por proteger a su nación, pero no se daban cuenta de que estaban simplemente haciendo todo lo que se tenía que hacer para que viniera la Pascua verdadera, la Pascua que nuestro Señor Jesucristo nos iba a ofrecer a través de su sacrificio. Si buscas a Jesús por todo lo que te puede dar, estás en la misma posición de un incrédulo. La mayoría de la gente, cuando no conocemos a Jesús, la verdad es que buscamos a Jesús por lo que por ahí sabemos que nos puede dar. O sea, no hay una persona que busque a Jesús realmente por lo que es Jesús. La mayoría de la gente, a lo mejor ya cuando verdaderamente te encuentras con Jesús y eres parte de su rebaño, ahora sí eres parte de su familia y ya conoces a Jesús, ya todas tus intenciones van a cambiar. Pero cuando tú estás buscando a Jesús por todo lo que Él te puede dar, como lo dije hace 8 días, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, o si fuera ese panzón llamado Santa Claus, y que yo quiero a Jesús para que me dé todo lo que yo le pida, pues no, andas muy mal. Estás igualito que los incrédulos, estás igualito que los ateos, estás igualito que todos los fariseos estos que nada más andaban viendo a ver qué les daba, ¿verdad? Como aquellos que iban con él, tras de él. ¿Por qué? Porque sabía que les multiplicaba la comida. Si buscas a Jesús por quién es Él, su sacrificio pascual se manifestará en todo tu ser. Ahí está la diferencia de los que buscan incorrectamente a nuestro Señor Jesús y los que buscan correctamente al Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesús. Cuando tú lo buscas por lo que Él es, eso va a dar así por añadidura todas aquellas cosas que verdaderamente tú necesitas. ¿Por qué? Porque tú no estás buscando a un proveedor, como hace 8 días lo dije. La mayoría de la gente lo ve así como un proveedor. No, más bien al contrario. Estás buscando a aquel
que tú sabes que sacrificó su vida por ti y ahora tú quieres agradarle a Él, quieres agradecerle a Él. La vida de un verdadero cristiano es de continuo agradecimiento. Como hace rato se los dije, cuando tú estás en Cristo Jesús, agradeces hasta por la mosca que pasó delante de ti. ¿Por qué? Porque tienes un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho y que la verdad es que no lo mereces. Porque en la mañana escuché precisamente a un ministro que decía: hasta esos zapatos que traes puestos no te lo mereces. Y si dices, sí me los merezco porque yo me puse a trabajar y gané el dinero para poder comprarme esos zapatos, ¿quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la oportunidad de tener incluso unas piernas, unos pies en donde ponerte tu calzado? Amados, la verdad es que tú y yo sabemos que no merecemos absolutamente nada. Sin embargo, todo lo que tenemos es por gracia y misericordia de Dios. Entonces, si tú y yo hemos entendido eso, vamos a estar en un continuo agradecimiento para con el Señor. Vamos a darnos cuenta que si no ha sido por ese Cordero Pascual, la enfermedad, la peste y todo lo que nos lleva al infierno estaría delante de nosotros. Pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo se entregó como ese cordero, como esos corderos que antes precisamente un corderito no decían ni me cuando les rebanaban la yugular, se quedaban calladitos. Y tú velo, o sea, tú un día si vas a un rastro, a unos lugares donde matan a los borreguitos, un puerquito sí hace unos berridos tremendos, un chivo, y sin embargo los borreguitos como si nada. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí nuestro Señor Jesucristo de esa manera se entregó, como tú y yo lo sabemos. Nadie lo mató, nadie lo asesinó. Él entregó su vida para hacer nuestra Pascua, para que tú y yo nos gocemos en la Pascua del Señor, para que tú y yo podamos siempre ser agradecidos delante del Creador del cielo y de la tierra. Vamos a 1 Corintios 5:7 para terminar nuestro sermón del día de hoy. Que dice así: límpiense pues de la vieja levadura. Perdón, espérense tantito aquí. ¿Por qué no me dices, Viri, que me estaba saltando aquí la... Si buscas a Jesús por quien es Él, su sacrificio... sí, cierto, perdón, esto sí ya lo había dicho. Ok, perdón, ahora sí nos regresamos a 1 Corintios 5:7. Ya se me está yendo la onda, hombre. Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, digan conmigo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Les escribo por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribo que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comas. Amados, aquí para terminar puse una frase que dice: tu comportamiento exalta el sacrificio pascual o lo menosprecia. Nuestro comportamiento, aquí acabamos de escuchar no un consejo,
Acabamos de escuchar una instrucción directa que Dios le está dando a su iglesia. Que no nos tenemos nosotros que juntar con todos aquellos pecadores que se dicen ser hermanos y que se la pasan pecando y pecando y pecando y pecando. Dice la Sagrada Escritura, con esos ni comas. Amados, esta cita que acabo de leer, a veces algunos la escuchan, sin embargo, la llegan a tomar inmaduramente, como si fuera una exigencia nada más para los de aquella época, o para un grupo especial, o para los que son nada más bien apegados a las cosas de la iglesia. Esto nos lo está diciendo a todos los que realmente decimos ser hijos de Dios. Si tú eres una persona que crees que eres hijo de Dios, sin embargo, te encanta estar haciendo todo lo que va en contra de Dios, pues creo que tú y yo sabemos claramente que tú solito te estás mintiendo. Pero también tú puedes ser una persona que ya no practica esas cosas. Sin embargo, no te incomoda en lo más mínimo convivir con todas esas personas que sí lo practican. Un verdadero hijo de Dios, dice la Biblia, que es luz en la oscuridad. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, si yo me encuentro en una reunión con puras personas que son obscuridad, así sea yo el único, tengo que dar luz. Nunca va a poder más la oscuridad contra la luz, nunca. Es más, supongamos que ahorita apagamos aquí todas las luces y por ahí hay alguien que tiene cerillos. Ya es raro, ¿verdad?, que alguien use cerillos, pero y que prendas un cerillito. Dime, ¿por qué es un cerillito muy pequeño ya no se va a ver dentro de toda esa oscuridad? Por supuesto que se tiene que ver, ¿cierto o no es cierto? Y es más, si agarras con ese cerillo y lo avientas donde hay papel, se empieza a hacer todo un incendio y la luz empieza a crecer y a crecer y a crecer. Así es como tú y yo debemos de ser, amado. El que tú estés en una reunión en donde la gente sabe que tú eres un hijo de Dios, pero no porque tú les has platicado, sino porque se los has demostrado, los has evangelizado, has orado por ellos, te han visto cómo oras por tu familia. ¿Y sabes qué va a pasar? Que cuando tú estés presente, aunque ellos sean bien borrachos, aunque ellos sean bien pelados, delante de ti no van a decir groserías, más delante de ti no se van a emborrachar. Aunque ellos siempre estén tomando en cada reunión, cuando tú te encuentres presente no lo van a hacer. En eso te vas a dar cuenta de que eres verdaderamente luz. En eso te vas a dar cuenta de que tú puedes ser una influencia para que el mundo sea mejor y no para que el mundo se ponga encima de ti. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Si tú has considerado que ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz vale lo que más puede valer en este mundo, tú siempre vas a estar orgulloso de hacer las cosas que Dios te dice que hagas. Pero si es todo lo contrario, tú estás menospreciando al Cordero Pascual, estás menospreciando el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Y bueno, pues vamos a ponernos de pie porque en estos momentos vamos a celebrar la Cena del Señor. Precisamente como aquí lo acaba de decir la palabra que leímos en 1 Corintios 5:7, dice: porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta. Eso es precisamente lo que ahorita vamos a hacer. Los que somos hijos de Dios y que entendemos lo que acabo yo de predicar, escúchenme bien esto que les voy a decir, sobre todo a los jovencitos.
si ustedes entendieron bien la prédica del día de hoy, ustedes van a celebrar juntamente conmigo y con todos los que estamos aquí la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de aquel que vino a morir por nuestros pecados. Si no lo entendiste, no tiene ningún caso que te pongas a celebrar con nosotros, porque ni siquiera sabes de qué se trata esta celebración. Y se los digo porque la Biblia nos advierte que si no sabes quién es Cristo y tú quieres celebrar la cena del Señor aunque tú no seas un hijo de Dios, pues eso es una especie de herejía, de burla. Gracias. Y aquí precisamente en esta misma carta que nuestro amado apóstol Pablo le escribió a sus discípulos de Corinto, un poco más adelante de lo que acabamos de leer, en el capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo a los corintios precisamente les da la explicación de lo que Jesucristo le dijo a los discípulos en la última cena, en esa última reunión que tuvo con sus discípulos, en donde nuestro Señor le lavó los pies a cada uno de los 12 apóstoles, en donde en esa cena nuestro Señor Jesucristo sacó a la luz quién iba a ser el traidor, en donde en esa cena nos dio esa instrucción de lo que en estos momentos vamos a hacer. Y Pablo les dijo de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Eso es lo que representa esto que tenemos aquí. Representa, este no es el cuerpo de Cristo. El que dice que esto es el cuerpo de Cristo o una oblea está cayendo en una herejía tremenda y no tengo tiempo ahorita de explicarlo ni de enseñarlo. Pero busquen por ahí muchas de las prédicas que tenemos y de las enseñanzas bíblicas en donde se percatarán de que Jesucristo nunca dijo que Él se iba a convertir en este pedazo de pan cada que nosotros estuviéramos haciendo la celebración, porque eso sería como decir que cada 8 días o cada que celebremos la cena del Señor estaríamos matando y matando y matando al cordero inmolado, al cordero de Dios, y eso sería una herejía. No, esto es una celebración, esto es un simbolismo de que este es el pan que en aquel momento nuestro Señor Jesús y sus discípulos comieron en esa última cena. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Eso es precisamente lo que en este momento estamos haciendo, estamos celebrando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo pudiéramos ser rescatados. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy estamos haciendo este acto. En memoria de la Pascua que nuestro Señor Jesucristo es para nosotros, estamos reconociendo que Él vino a salvarnos. Asimismo, también tomó la copa, que es lo que representa este jugo de uva, que el día de hoy tomaremos cada uno de nosotros. Es algo que representa, aquí dice, así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anunciarán hasta que Él venga. Esa es la instrucción que se nos está dando para que tú y yo en estos momentos, comiendo este pan y tomando esa copa de vino, o en este caso de jugo de uva, que representa el vino, que representa la sangre de Jesús, lo hagamos en memoria de que nuestro Señor Jesús murió y resucitó
para que tú y yo fuéramos rescatados de la ira de Dios, rescatados del infierno y rescatados del pecado. Así que comamos el pan en representación de la carne del Señor. Y de igual manera, tomen su copa para tomar este jugo, este vino que representa la sangre del Cordero. Señor, bendito seas por siempre y para siempre, Padre. Gracias te damos porque en este momento hemos celebrado esa cena que tú tuviste con tus discípulos para anunciar tu muerte y tu resurrección, Señor. Aquello precisamente que celebramos la semana pasada, esa resurrección que nos dio vida eterna, Padre, y que nos dio la oportunidad de conocer el reino de los cielos a través de ese sacrificio del Cordero inmolado, que eres tú, Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias porque en este momento cada uno de los que estamos aquí y de aquellas personas que han estado escuchando este mensaje y adentrándose claramente en todo lo que tú nos acabas de decir, Señor, como tu iglesia que somos, te damos gloria y te damos honra, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Te lo rogamos, Padre eterno, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Te adoramos, Cristo. Gracias. Gracias, Cristo Jesús. We give